Este video es muy importante. Quiero que le presten atención a toda la información que les voy a suministrar. Préstenle muchísima atención, porque supuestamente el país está vuelto una nada por culpa de Petro, según los uribistas. Pero recuerden que a mí me gusta siempre recordar el pasado. Como siempre les indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Ustedes ya saben que se está realizando todo lo de las reformas y todo lo que el gobierno ha estado descubriendo y destapando. Pero vemos personas como Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, como todos ellos, que es a desprestigiar nuestro gobierno. Pero yo quiero recordarles qué fue lo que heredamos. Entonces, aquí les voy a dejar un primer video de qué es lo que nosotros los colombianos hemos venido heredando durante años. Aquí les dejo el video. Pastrana. Andrés Pastrana, presidente de Colombia en el 98, su papá era Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia en el 70, y a quien se le recuerda porque el día de las elecciones se va la luz. Se va la luz cuando ganaba Rojas Pinilla, cuando regresa la luz, gana Misael, el padre de Andrés. Andrés Pastrana tiene un hermano, se llama Juan Carlos. Juan Carlos es el esposo de Cayetana Valencia. Tal vez a Cayetana no la conocemos, pero sí a su hermana, Paloma Valencia. Cayetana y Paloma son nietas de Guillermo León Valencia, ¿cierto? Presidente de Colombia en el 62. Ahí están los Pastrana relacionados con otra familia de presidentes. Andrés Pastrana tiene un hijo, se llama Santiago. Santiago Pastrana es el esposo de Sabina Nicole Ospina, Ospina como su abuelo, Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia en el 46 y cuyo abuelo de él, Mariano Ospina Rodríguez, fue presidente en 1857. Este tenía dos hijos. Uno era Pedronel Ospina, presidente de Colombia en 1922, y el otro era Luis Ospina Vázquez, el esposo de Isabel Lleras Restrepo. Lleras Restrepo como Carlos Lleras Restrepo, ¿cierto? El abuelo de Germán. Carlos Lleras Restrepo no solamente fue presidente de Colombia en el 66, sino que además era primo de Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia no una, sino dos veces. Primero en el 45, después en el 58. En el 62, Alberto le entrega a Guillermo León, el abuelo de Paloma. Este le regresa a Carlos Lleras, el abuelo de Germán, y él se le entrega a Misael Pastrana, padre de Andrés, ¿cierto? Si uno hace un triángulo entre estas tres familias, se va a dar cuenta de una cosa: un mandato del Valencia, 3 de los Ospina van 4, 2 de los Pastrana 6 y 3 de los Lleras 9 mandatos presidenciales. Ese año podrían tener el 10º, ¿cierto? ¿Qué implicaría eso? Casi 40 años gobernados por tan solamente 3 familias, ¿cierto? Si nos hubiesen gobernado bien, seguramente seríamos, no sé, Japón, o Suiza, o Suecia, o Dinamarca, o por lo menos Uruguay o Ecuador. Pero no, somos Colombia, el tercer país más desigual del mundo, después de Haití y de Angola. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU. Hace un mes creo que salió esa noticia, ¿cierto? Miren, ¿hablé bien de alguno? No. ¿Hablé mal de alguno? No. Así hicimos historia, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer con sus relaciones contractuales. Vamos a empezar por acá. Juan Manuel Santos, 8 años de presidente, se le cumplen este año, ¿cierto? Antes de ser presidente fue ministro de Álvaro Uribe, ¿cierto? Mientras trabajaron juntos, no hubo problema. Juan Manuel Santos fue ministro de Andrés Pastrana, ¿cierto? Su ministro de Hacienda. Mientras trabajaron juntos, no hubo problema. Andrés Pastrana, ¿de qué partido era? Conservador, muy bien. Recuerden que esto es una clase, en la clase también, ¿cierto? Juan Manuel Santos trabajó con César Gaviria y con Ernesto Samper. ¿Esos de qué partido eran? Liberales, muy bien. Es decir que Juan Manuel no tuvo problema para trabajar con liberales, no tuvo problema para trabajar con conservadores, y él nunca tuvo problema para trabajar con los chefs que iba a acabar con esta vaina. Hoy en día todos tienen problemas con él, hasta quien fuese su ministro, ¿cierto? Todos tienen problemas con él, mas él no se pone rojo cuando tiene que devolver los favores. ¿Cómo se los devuelve? De la siguiente manera: a Ernesto Samper le contrata a su hijo Miguel Samper Strauss en la Agencia Nacional de Tierras y no para que barra. A César Gaviria le contrata a su hijo Simón Gaviria como director del Departamento Nacional de Planeación hasta hace unos meses. A Andrés Pastrana, a pesar de que Andrés Pastrana es uno de sus mayores opositores, ¿cierto? Es tan opositor a Andrés Pastrana que el Berriondo es capaz de hacer una alianza con Álvaro Uribe, sin importarle que Álvaro Uribe un día le haya dicho guerrillero y que le haya respondido, ¿cierto? Ahí está, de esos videos, eso no es hablar ni mal ni bien.
Ese era el trato entre ellos dos. Hoy en día los dos son amiguis para ser opositores a Juan Manuel. Pero ustedes creen que si fueran tan opositores, Juan Manuel no le hubiese contratado la hermana, ¿cierto? Cristina Pastrana Arango, para que sea la cónsul de Colombia en Toronto. Se gana la bobeta de 34 millones de pesos mensualmente. ¿Ustedes creen que si fueran tan opositores, Juan Manuel le hubiese contratado a un primo de Nora, la esposa de Andrés, para que fuera el embajador de Colombia en Frankfurt? ¿Cierto? Ahí está. Las relaciones que no le cuentan a nadie. Pero ¿sabe cuál relación no le van a contar por estos días? La de Juan Manuel con Álvaro Uribe y un tercero. Hay un trío ahí, póngale cuidado. Juan Manuel, conocemos parte de la historia. Juan Manuel fue ministro de Álvaro Uribe, ¿cierto? 2006-2010. Eran tan amiguis que Álvaro Uribe lo puso como su candidato en el 2010, ¿cierto? Hoy, 2018, ¿quién es el candidato de Álvaro Uribe? Duque. Muy bien, Iván Duque, ¿cierto? Tiene que ganarle a Marta Lucía y a Ordóñez para que sea candidato presidencial, pero por ahora es candidato de Álvaro Uribe, ¿cierto? Ese es el tercero, Iván Duque. Vamos a buscarle la hoja de vida de Iván Duque y se van a dar cuenta de un pequeño detalle. Iván Duque fue asesor personal de Juan Manuel Santos cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. ¿Será que se conocen desde hace 20 años? Sí, señores, ahí está. Hoy en día nos venden la idea que para salirnos de Juan Manuel Santos hay que volver a Álvaro Uribe, o sea, a Iván Duque. Ahí está. Esto no es nuevo, esto es tan viejo que incluso Gaitán, antes de que lo mataran en el 48, le decía al pueblo colombiano de esa época: pueblo colombiano, no es que ustedes tengan dos partidos, no señores, es que los han partido en dos, mientras una oligarquía nos gobierna y... Bueno, con esto es para que ustedes se den cuenta de dónde es que estamos heredando a Colombia. Todo este poco de familias corruptas, llenas de ladrones, en algunos casos asesinos, pero corruptos todos. Pero quería hacerles esta introducción para mostrarles algo. Es que según Miguel Uribe, desde que llegó el gobierno de Petro, todo lo dañó, todo lo ha dañado. Y es que es bien descarado, es que qué clase de país fue el que nos entregaron. O por ejemplo, aquí les voy a dejar este videito para que lo vean. Hoy los jóvenes pobres de Santiago, de Cali, de Bogotá, de Medellín, es más fácil que lleguen a la cárcel que a la universidad pública. Heredamos un país con la mayor cantidad de gente en pobreza en la historia, con la mayor inflación, un país centrado por la delincuencia. Yo le digo, yo escucho al doctor Uribe y ahí me sorprende el nivel de insensatez, de hipocresía y de mentira que puede tener la política. Y yo le invito a que en ese tema de seguridad y de la vida todos tenemos que andar juntos. Digamos, uno no puede entender cómo hoy se habla de querer tener una política criminal que nunca hicieron. Por Dios, ellos destrozaron la paz, ellos hicieron todo lo posible para que el país estuviera en conflicto. El 70% de los departamentos que les recibimos están en manos de grupos violentos. Antes de irse, Duque tuvo un paro armado que no pudo controlar, miembros de su gabinete relacionados con el tema del narcotráfico, la mayor impunidad de miembros de ellos que nunca han venido a pagar sus cuentas. Pero eso no va a resolver el país, pero quiero decirle, no se olviden, nosotros recibimos el país del centro democrático, una herencia terrible que nos dejaron, un país quebrado. Hoy tú tienes que subir la gasolina porque se gastaron y volvieron nada del fondo de estabilización. Entonces, frente a esta economía y un país, claro que hay una salida y no puede ser la de Bukele, que además hoy tiene varias investigaciones por entidades muy serias por la forma como se ha hecho. Es decir, se está hablando de acuerdos entre grupos y digamos pandillas con él. ¿Cómo nos entregaron el país? Lo que le dice el congresista Miguel Uribe tratando de justificar todo el poco de cochinadas que han hecho durante años, y el congresista del Pacto Histórico le recuerda que fue lo que le damos. Pero aún más inaudito, miren este otro video del mismo Miguel Uribe. Destruir la competitividad de los empresarios y destruir la competitividad. En solo 3 meses nos hicieron el país menos competitivo de la región en materia de impuestos y uno de los menos competitivos de la OCDE. Entonces pongámonos serios, la pobreza no se supera con discurso, se supera con oportunidades. Y nosotros que estamos listos para hacer una oposición, nosotros estamos listos para hacer una oposición que evite el daño de Gustavo Petro, pero que acompañe las iniciativas que les sirvan a los colombianos. Muy diferente a la que han hecho ustedes, que no solamente destruyeron Cali, que acabaron con la posibilidad de que los caleños tuvieran paz y tranquilidad,
porque se dedicaron fue a promover violencia, odio. Y fueron ustedes en el 2021 que arrancaron con esta inflación con los